Hola, ¿cómo están todos? Les sumo algo, que yo sé que todos lo tenemos claro, pero no hay que perderlo de vista. Eh, el fallo FAL no es un juicio realizado conforme a los lineamientos de las acciones de incidencia colectiva. Por lo tanto, todos los que somos abogados acá lo vamos a entender. No debería afectar a terceros no involucrados en la causa. No es un fallo el cual se resolvió y se inició en esos términos. Fue un fallo iniciado el caso en concreto por el abuso sexual, la violación a una menor de edad realizado por su padre y el pedido de aborto. Pedido de aborto incluso que fue realizado y la corte falló un año después de que haya sido realizado. Eso es otro de los errores que cometió la corte porque tuvo que haber declarado abstractas las actuaciones por falta de objeto. Si el pedido era de aborto y ya se realizó el aborto, se acabó el tema. O sea, se extralimitó incluso en sus funciones e hizo cosas que hasta un estudiante sabe que no se deberían haber hecho. O sea, desde ella es increíble. Pero después se extralimitan sus competencias cuando se mete como Poder Judicial, órgano de Contralor, en los casos en concreto, repito, a exhortar a las provincias y a la nación y a la ciudad de Buenos Aires a crear protocolos conforme a lo establecido en el fallo. Eso ya es un disparate, exhortar a las provincias. Y ya lo dijo en su momento Alfredo Vítolo, un constitucionalista, exhortar no es nada. Exhortar en términos legales no es nada. No es intimar, no es ordenar, no es nada de lo que comúnmente ocurre y no hay ningún apercibimiento tampoco para que uno cumpla o no cumpla. Exhortar a las provincias es un mamarracho decir eso, y la Corte es lo que hizo. Lo más increíble es que muchas veces los gobiernos no responden a una intimación judicial y se comen astrentes, ¿cómo puede ser que acá, donde no te están intimando fehacientemente a hacer nada, simplemente y meramente te están exhortando, le empezás a hacer caso como si hubiese existido una nueva ley, como si es algo que hay que cumplir, como si lo que sea, que no fue? Entonces la Corte en el fallo FAL se fue, perdonen la palabra, pero al carajo, en muchos términos. Convirtió lo que era un caso concreto en un estilo de amparo de incidencia colectiva que no fue así, que no es así. Todo lo que hemos leído al ABI sabemos que FAL no entra pero para nada en esta circunstancia. Y es un disparate lo que hizo después al exhortar a las provincias, se extralimitó en sus funciones. Poder Judicial ordenándole a los poderes ejecutivos que cumplan con una orden, mejor dicho, con una exhortación que ni siquiera tiene fuerza de ley. O sea, hasta se arrogó facultades legislativas que no puede tener. O sea, a esos extremos llegamos con lo que es FAL. Por supuesto, fue recontracriticado por los penalistas porque, bien lo dijo el doctor, se fue al carajo hasta con el tema de la interpretación, que en derecho penal es restrictiva, no ampliatoria. Entonces, es un desastre. El fallo FAL es un desastre por todos lados. Pero tratemos sobre todo, darle a entender a la gente este punto, porque no puede ser que digan, es legal gracias al fallo FAL, o el aborto no punible es legal desde 1921. En realidad, el aborto es un delito desde 1921, no legal, no un derecho, es un delito. Pero el fallo FAL no vino a legalizar nada tampoco, porque el Congreso en sus facultades puede llegar a crear derechos, reconocer derechos, legalizar algo. Tampoco podría hacerlo el Congreso en cuanto al aborto, a mi modo de ver, porque iría en contra de la Constitución. Pero quiere decir, menos que menos el Poder Judicial. El Poder Judicial, la Corte, tiene una función de contralor para los casos concretos. Por eso existe hasta incluso el control de constitucionalidad difuso. O sea, son casos concretos y se resuelve en cuestiones interpartes. Y jamás he visto antes la cuestión de exhortar a las provincias.
Así que un mamarracho por todos lados. Yo creo que tenemos que cuestionarlo y atacarlo desde todos esos puntos al fallo FAL. Sobre todo recordar, fue para un caso en concreto. Una menor violada que hizo el pedido a los 4 meses de embarazo y que había sido violada por su padre. Y el fallo debería o debió haber abarcado solo ese caso. Solo ese caso. Pero bueno, saludos.